Daylight come and me want go. Esto tal vez sea demasiado. Hay tanto que puedo decir de este musical. Y es algo curioso, o sea, también que, o sea, pensar en una obra musical de Broadway con la que ya tengo, o sea, una como relación previa y aún así es la primera vez, o sea, que estoy viendo el show como tal. Am, que es distinto, o sea, a pensar como, bueno, o sea, ya había leído el libro antes, o sea, ya había visto como una película, otra, el spin-off, lo que sea. Porque siento que es como, o sea, hay tanto, o sea, de esta cosa que he consumido, o sea, entre el álbum y, o sea, promos y videos y animatics y, o sea, fanart y demás, o sea, que me llamó la atención, o sea, y que, digo, no conozco todo, o sea, pero siento que, o sea, y el hecho, o sea, de haber conocido como mucha gente este musical, o sea, cuando ya estaba supongo que virtualmente muerto, o no sé si muerto. Am, una historia muy interesante que no contaré. Pero sé que una también, no sé, de las cosas o sea, este musical, o sea, tenía como tanta producción en términos de luces, de efectos especiales, de props, de, o sea, muchas cosas que dificultaban también, o sea, su movilidad hacia otros teatros, porque eran más pequeños, porque no tenían, o sea, como las trampas necesarias, o sea, o las dimensiones, o sea, para tener, o sea, una serpiente gigante o cosas por el estilo. Entonces, sí, es curioso, o sea, también ver, o sea, cómo podría, o sea, adaptarse este musical digo, no nada más para venir a México, o sea, hay teatros que sí pueden, ¿no? O sea, definitivamente. Pero también, o sea, como, bueno, qué tanta posibilidad hay, ¿no? O sea, también en términos, o sea, de popularidad, y de si todavía, o sea, esta cosa puede tener tours, o sea, y contratan gente y ensayos y demás, ¿no? O sea, o ya está eh, o sea, como, o sea, sí ya, o sea, sí ya no existe, ¿no? O sea, más que en el pasado, donde todo puede existir, todo lo que existió. Este, entonces, me gustó, por ejemplo, o sea, que la iluminación, o sea, como en la película, es o sea, siento que hay un uso distinto, o sea, de tonos, o sea, que en la película creo que aquí se utilizan como mucho más morados y rosas, por ejemplo, pero también, o sea, si tienes verdes, si tienes azules, o sea, de repente, y tienes, o sea, como una atmósfera lumínica, o sea, como que acentúa la extrañeza sobre todo, y creo que eso sea más evidente justo como en el número musical de Deio, en donde tienes, o sea, como una iluminación, o sea, como am, bastante normal, bueno, supongo, no sé, o sea, bastante natural, o sea, es evidentemente, ¿no? O sea, como reflectores y demás, y no es, o sea, como luz de atardecer, o sea, o lo que sea, pero, o sea, se ve, o sea, como una iluminación, o sea, como bastante natural, o sea, en términos de, o sea, lo que ves o sea, la sala y el comedor, o sea, y si hay lámparas y lo que sea, o sea, como que la iluminación, o sea, se ve como se vería, o sea, como un espacio normal cotidiano, ¿no? O sea, de un ambiente así. Sin embargo, o sea, cuando cambia, o sea, a la posesión de Dilia, entonces cambia, o sea, como a rosas y azules y demás, o sea, y luego se revierte a otra vez, o sea, como la luz normal, y luego, o sea, otra vez como este juego de luces. Entonces, eso sucede, o sea, a lo largo
de toda la obra y creo, o sea, que también, o sea, es como una obra muy interesante, o sea, o muy dinámica en esos cambios. Tal vez, o sea, en términos de como de significación, o sea, no hay como tampoco, o sea, tanto que pueda... am, tanto de lo que pueda hablar, o sea, en términos como de, el rojo enfatiza tal, o sea, el azul se utiliza para, o sea, pero por lo menos sí hay, o sea, como una separación diegética, ¿no? O sea, entre el plano de vida, ¿no? O sea, y el netherworld, ¿no? Entonces, lo cual, o sea, de hecho también corresponde a la película de Beetlejuice, ¿no? O sea, que justamente, o sea, era como, bueno, la cotidianidad es representada, o sea, con un tipo de iluminación y posteriormente, o sea, pues ves la sala de espera, ves o sea, como el paperwork que están haciendo, o sea, conocen ayuno, demás, o sea, y ahí es donde está como la extrañeza de las formas, de los colores, etcétera. Am, entonces, por lo menos, o sea, aquí puedo decir, o sea, que además, o sea, de crear como esa separación, o sea, también acentúa dentro del mundo normal, o sea, como esas variedades. Eh, por ejemplo, los vestuarios también, o sea, es una de las cosas que de hecho más me encanta de este musical. Los vestuarios, de hecho, creo que, o sea, en general, todos los musicales hasta ahorita, o sea, de los que he hablado, o sea, han sido como, o sea, bien en vestuarios. Pero también, o sea, específicamente en Beetlejuice, o sea, aparte de lo que había visto como en su detrás de escenas, es que el vestuario, o sea, ya es bastante llamativo y creo que bastante icónico, o sea, el vestuario de la película de Beetlejuice, o sea, y se ve o sea, ha habido como figuras de acción, o sea, o bueno, figuras, juguetes, ¿no? O sea, que tienen como los vestuarios, cosplays que tienen los vestuarios, disfraces de Halloween, ¿no? O sea, que reproducen los vestuarios, los vestidos, de Lidia, negros, el rojo, ¿no? O sea, de novia, igual el traje de rojo de Beetlejuice, la ropa de cuando sale por primera vez de su tumba, obviamente, o sea, el icónico de rayas blanco y negro. Um, y es curioso, o sea, también, o sea, cómo hacen una adaptación, o sea, de esos vestuarios. No nada más están recreando los vestuarios de la película, o sea, sí tienen modificaciones eh, o sea, que creo que ayudan, o sea, también a darle una identidad visual a la obra. O sea, si estás viendo Beetlejuice, reconoces, o sea, que son los atuendos de Beetlejuice que se utilizan, además, como en los momentos en general apropiados de Beetlejuice, pero, o sea, de la historia. Pero aún así, o sea, tienen como algunas modificaciones. O sea, por ejemplo, Beetlejuice en esta obra utiliza casi todo el tiempo, o sea, su traje a rayas. También tiene una presencia, o sea, como mucho más prominente de principio a fin en el musical, o sea, de lo que tenía en la película, o sea, que realmente es muy reducido, o sea, su presencia, o sea, se hace sentir como por el diálogo y advertencias y demás, o sea, pero es poco lo que lo vemos en el musical desde casi el principio, o sea, lo vemos después de del primer número musical, o sea, aparece Beetlejuice y ahí aparece con otro vestuario, el que es como el introductorio en la película. Pero por ejemplo, o sea, su traje de rayas blanco y negro no son blancos y negros sólidos, sino que tienen, o sea, como algo de textura, como que el blanco tiene algo de suciedad. En el caso de Lidia, por ejemplo, o sea, me encanta, o sea, que tiene como los pins, o sea, alrededor del cuello, o sea, que es una característica, o sea, de moda que se utilizaba mucho al parecer en los 80s, o sea, como en la escena punk de esa época. Y me agradó, o sea, mucho que lo incorporaran, o sea, en el musical, o sea, que lo cual, o sea, siento que es como muy arbitrario, pero se ve bastante bien y no es algo, o sea, que utilizaron en la película, o sea, fue algo como propuesto para esta versión. Tampoco en la caricatura, o sea, no salía eso. Am, También, por ejemplo, me gusta que los personajes en este musical están codificados de acuerdo o sea, como según colores, o sea, entonces algo que también es distinto, o sea, a la película. Entonces, Beetlejuice, por ejemplo, o sea, es blanco y negro casi toda la película con el cabello verde. Em, También Lidia, casi toda la película es negro su vestuario, con guantes, lo cual no recuerdo si tenía en la película. Bueno, o sea, como
sí, con estos como de red, o sea, también de red o guantes sin dedos. También, por ejemplo, los Maitlands, o sea, los dos de hecho tienen, o sea, el mismo color, o sea, en su vestuario, que es verde y como café, o sea, o café claro, supongo, o sea, beige tal vez. Am, lo cual, o sea, me agrada, o sea, es una forma, o sea, también como de asociar a los personajes, o sea, a través de los colores. Algo similar, o sea, sucede con Dilia y la madrastra, y o la life coach en este caso, y el padre de Lydia, Charles. Que, o sea, ellos sí utilizan, o sea, como diferentes colores, o sea, pero también están, o sea, como a la par, me parece, o sea, en diferentes escenas. Entonces, utilizan dorado, utilizan morado, utilizan creo que al final de la obra Delia utiliza blanco y negro y Charles utiliza más bien como gris y negro. Pero bueno, y también tal vez sí hay como algo de blanco. Pero también, o sea, me agrada, o sea, cómo utilizan ahí, o sea, los colores de la ropa para como juntar personajes visualmente, ¿no? O sea, aunque en el escenario a lo mejor no están los dos, o primero está uno y luego el otro se va, o sea, así. Entonces, ese fue como un uso del color, o sea, que me agradó. Ah, la escenografía me encanta, o sea, de hecho también es sencilla, creo, o sea, más o menos, pero, o sea, recupera como muchos de los elementos expresionistas o expresionista alemán, o sea, que Tim Burton tomaba, usurpaba. Otra conversación para otro día. En donde, o sea, tienes como estas formas, o sea, o sea, se asemejan como a los objetos reales, ¿no? O sea, sabes que estás viendo una casa o que estás viendo una puerta, que estás viendo, etcétera, o sea, o un sillón, lo que sea, pero, o sea, son formas desfiguradas, ¿no? O sea, como estiradas y dobladas y demás, o sea, eh, digo, originalmente, ¿no? Se supone que, o sea, como mostraban la interioridad, o sea, de los personajes o el interior, la mentalidad tortuosa, ¿no? O sea, o angustiante de sus vidas. En este caso, o sea, y desde Tim Burton, o sea, es como muy discutiblemente perdieron totalmente ese significado, porque nos vale madres, o sea, pero bueno, o sea, también tiene que ver, o sea, como un mismo elemento puede significar, o sea, como diversas cosas. En este caso, o sea, lo retoma de las películas, pero o sea, también me gusta, o sea, como se siente, o sea, que es mucho más limitado, ¿no? O sea, por ser un teatro. No hay, o sea, una multiplicidad de ambientes como en la película, o sea, de la sala, la cocina, la recámara, el exterior, o sea, entonces estamos, o sea, como confinados al interior de la casa de los Maitlands la mayor parte del tiempo. Y ya desde ahí, o sea, sí hay como ciertas alteraciones visuales. Pero también, o sea, sí hay como un estilo una paleta de colores, o sea, como un, ajá, o sea, como muebles, y demás, o sea, que se asocian, o sea, como a un estilo, o sea, como bastante, diré, o sea, como tradicional estadounidense, o sea, tal vez como muy de los años 50, 60, tal vez, o sea, ya ahí tal vez nos estamos desviando a otra cosa, pero, ajá, diría que como de los 50, o sea, como old-timey americana, si es que eso es un estilo, y cómo cambia, o sea, también una vez que llegan, que se mudan, ¿no? O sea, los Deeds. Y, o sea, la paleta de colores también cambia, o sea, se vuelven tonos como muy grises, o sea, combinados con negros, se acentúan, o sea, como estas partes ya deformadas, pero es un poco, o sea, como si al principio, o sea, tuvieras una especie de estabilidad también visual, o sea, colores más sobrios, más, eh, armonioso, supongo. Bueno, el otro es, o sea, gris, tampoco no son, o sea, como colores, o sea, no hay colores exagerados ahí. Pero bueno, o sea, como que sí parece acentuar más, o sea, las deformidades de los objetos y el espacio. Aún así, o sea, siento que es como utilizado de manera, o sea, como muy creativa sin tener que construir otro set, ¿no? O sea, eh,
Y además, o sea, tenemos el ático, otro punto, o sea, importante de los, de dentro de la historia, o sea, y también ahí me gusta, o sea, cómo lo hacen ver, o sea, perdemos como por completo la cuestión, o sea, de la maqueta, pero también, o sea, nunca se siente necesario, nunca es un hobby, o sea, como tan, crucial. De hecho, es curioso, o sea, cambian la maqueta, o sea, con un Criddle, pero eso posteriormente. Am, me gusta, o sea, también, por ejemplo, o sea, ahí como tienen como los tonos marrón y se vuelve también, o sea, a un espacio, bueno, o sea, esto también de la película, o sea, como el espacio seguro de los fantasmas, porque es el único espacio, o sea, no alterado de toda la casa. Am, y además de eso, o sea, de hecho creo que me llama tal vez más la atención, o sea, y bueno, en estos espacios también tienes diferentes props, o sea, y diferentes interacciones, o sea, por ejemplo, o sea, como con puerta, o sea, con la puerta que abre al exterior, cosas que sacan del ático, ¿no? O sea, como de, ay, ¿recuerdas esta cosa, no? O sea, nunca pudimos, no sé qué, o sea, entonces, creo que es como bastante funcional, pero también, o sea, siento que es... o sea, como que sí le da una iconicidad, o sea, o por lo menos una visualidad específica, o más o menos específica a cada escenario, dependiendo también de cada punto de la historia. También hay un punto, o sea, en el que el personaje, también hay un exterior, cuando Lidia está a punto de saltar del techo, y también hay, por ejemplo, eso me pareció, o sea, también como muy interesante y muy creativo, y creo que no lo había visto hasta ahora en teatro, que es el uso como de escenografías parciales, voy a decir, o sea, en donde bajan el telón, dejas de ver, o sea, como el escenario que estaba atrás, pero, o sea, en lugar ok, hacemos una pausa, levantamos el telón y ahora vemos otra cosa, o sea, vamos a levantar una parte del telón, como que, ok, movimos o recogimos, o sea, tal cosa, vamos a seguir preparando, trabajando, o sea, detrás de escenas, pero, o sea, hay una escena ahora, o sea, que se va a desarrollar como aquí enfrente mientras estamos como atrás de la cortina moviendo otras cosas. Entonces, siento que es muy interesante, o sea, tener como el escenario, ¿no? O sea, completo, y luego bajan el telón y luego, o sea, se levanta solo la mitad de la cortina y tienes, o sea, como a los actores, ¿no? O sea, interactuando con diálogo, o sea, props también, y después, o sea, se levanta la cortina y vemos, ¿no? O se baja y se levanta, o sea, y vemos como, ok, ahora estamos en una nueva locación. Pero siento que eso también, o sea, es una forma como muy efectiva, o sea, de cambiar espacios escénicos sin interrumpir, o sea, o sin o sea, ajá, o sea, como sin entorpecer, digamos, el flujo, o sea, o el ritmo narrativo. O sea, si ya tienes también, o sea, como la emoción, o sea, o el qué va a pasar. Digo, parte de eso, o sea, también es como planeado, ¿no? O sea, justo hay un gran final, o sea, del primer acto. Y hay una pausa y después, o sea, regresas al segundo acto y, o sea, continúa la historia. Am, y se supone, o sea, que te quedes con esas ganas, ¿no? O sea, de qué va a pasar. Am, entonces, bueno. Bastante bien, creo. También el maquillaje. Creo que no hay, o sea, como sorprendentemente, o sea, tanto que pueda destacar del maquillaje. Bueno, hay, o sea, sí hay, pero... O sea, por ejemplo, el personaje de Beetlejuice. Vi esta obra en su noche de estreno, lo cual... pero normalmente, o sea, en muchos... o sea, hay como diferentes materiales, o sea, en internet y en YouTube, en donde el personaje de Beetlejuice, o sea, no está, de hecho, tan maquillado. O sea, tiene su peluca y tiene su vestuario, pero en general, o sea, no hay como mucha más atención, o sea,
a su tono de piel, o sea, o a las manchas de tierra, o sea, o a las ojeras o cosas así. Entonces, sí hay, o sea, os llega a ver como algo de ese maquillaje, pero no siempre. Entonces, ha habido, o sea, eventos como en los Tonys, o sea, o presentaciones como en The View o en otros lados, o sea, donde parece que enfatizan eso justamente como por lo especial, o sea, de la presentación, pero muchas otras veces, o sea, descuidan eso, o sea, parece intencionalmente, ¿no? O sea, como que parte de la preparación del actor, o sea, del personaje, o sea, no es ponerle ese maquillaje en cada una de sus actuaciones, lo cual creo que es una lástima, porque sí ayuda, o sea, mucho el maquillaje como a venderte la idea, o sea, o la presencia, la identidad de Beetlejuice, ¿no? O sea, entonces, igual, o sea, cuando Michael Keaton, o sea, interpreta el personaje, o sea, no me gustaría tener, o sea, el personaje de Beetlejuice con el color de piel, o sea, de Michael Keaton, ¿no? O sea, porque también es parte, o sea, de cómo esperas que se vea el personaje, cómo se supone que debe de lucir, o sea, también al ser, o sea, como este fantasma, este super fantasma, ¿no? O sea, esta identidad, o sea, espectral, que incluso, o sea, ni siquiera es como o no existe como en el mismo plano o en la misma, con las mismas cualidades, ¿no? O sea, que los Maitlands, ¿no? O sea, otros fantasmas al parecer, ¿no? En el Netherworld. Entonces, aquí me gustó, o sea, que sí es distinto el maquillaje a como sale en la película, pero, o sea, justo me gustó, es como, ok, este es el maquillaje, o sea, de la obra de teatro, ¿no? O sea, en esa noche de estreno por lo menos, o sea, no sé los demás, pero me gustó, o sea, que hubiera, o sea, como por lo menos, o sea, ese énfasis, ¿no? O sea, en el look de Beetlejuice. De ahí, o sea, también tienes a otros personajes, sobre todo en el Netherworld, o sea, en el mundo real, o sea, el maquillaje, también existe, pero, o sea, es como igual, o sea, más tenue, está bien, o sea, también, ayuda como a diferenciar los espacios. Am, Tienes labial, tienes sombra, tienes rímel, lo que sea. Pero en el Netherworld, o sea, el único otro personaje creo, o sea, que sería destacado por mí es el de Miss Argentina, que es toda azul, un bodysuit hasta donde creo que es siempre. Y bueno, nada más, o sea, como pues sí, el cuello y el rostro, o sea, es maquillado. También, o sea, bastante similar a como aparece en la película. Am, También creo que aquí, o sea, contaría como las pelucas. Beetlejuice utiliza Dilia, Lidia. Bueno, Dilia en este caso, o sea, no estoy tan seguro. O sea, Miss Argentina también, o sea, de repente, pero bueno. Mm. De hecho, también, o sea, como es distinto, o sea, desde la butaca, o sea, de un teatro, ¿no? O sea, ciertas cosas parecen reconocibles, o sea, pero pues también de cerca no estoy, o sea, no puedo como comprobar claro, obviamente era una peluca. O sea, como sea, creo que la caracterización, o sea, de todos está bastante bien. Este, Ian Juno también creo que utiliza, bueno, en fin. Y por ejemplo, o sea, en cuanto a efectos especiales, o sea, de hecho me sorprende, o sea, que hicieran tantos, o sea, creo que era una parte también, o sea, que quería mucho ver, o sea, el énfasis que había en efectos especiales. En cuanto a efectos especiales, esta obra, o sea, se sabía, o sea, que estaba súper cargada, o sea, de efectos especiales. Y o sea, como uno de los puntos, o sea, también que me parecían más atractivos de ver en vivo, eventualmente esta obra, ¿no? O sea, y cómo iban a adaptar eso, o sea, también dependiendo de el espacio que tuvieran disponible, o sea, porque bueno, o sea, hay efectos, o sea, como más sencillos, ¿no? O sea, sí, como de encender o sea, como encender fuego, o sea, o Bárbara, ¿no? O sea, también como de mira y no me estoy quemando. Pero otros más complicados como la cola de una serpiente que se lleva a un personaje, o el Beetlejuice, o sea, que salta, ¿no? O sea, al escenario desde, o sea, como una trampilla. Este,
Entonces, eso siento que era como también, o sea, como muy de a ver cómo lo resuelven. Es más, por esa misma trampa, de hecho, es que los personajes de los Maitlands mueren originalmente. O sea, porque es como de, mira, o sea, es que está rechinando el piso y luego se rompe, o sea, el suelo y mueren, ¿no? O sea, en ese accidente. Entonces, o sea, ver eso de cómo lo van a hacer, de hecho también, o sea, fue bastante interesante. Definitivamente, o sea, conserva muchos de sus efectos especiales, pero también los que no, creo que son modificados, o sea, de una manera, o sea, como muy inteligente, que no se siente como de, ay, aquí obviamente no les alcanzó, o sea, como si no sabes, si no has visto, no o sea, la obra en algún otro lado, o no has visto, o sea, como el material, o no te han contado cómo es la obra, siento que son resueltos, o sea, esos, como esos puntos, pues, de espectáculo, o sea, también narrativos, o sea, en muchos casos. De una manera, o sea, como muy satisfactoria y muy natural, o sea, en relación con o sea, con mucha cohesión supongo, o sea, mucha cohesión estilística, diría. Entonces no se siente como de, ok, tienes estos efectos que son como muy sofisticados o muy trabajados y luego de repente tienes esto otro, o sea, que de dónde sale, o sea, es como, no, o sea, todos creo que mantienen el mismo nivel. Am, por ejemplo, o sea, en este caso, o sea, por ser una producción o sea, también, por ejemplo, o sea, hay producciones que son traducidas, o sea, y tienen su versión con letra y diálogo en español, aunque originalmente hayan sido en inglés, o sea, fue el caso de Anastasia. Aquí tenía como curiosidad, o sea, si iba a encontrarme con una versión doblada de la que no sabía, o si iba a hacer en inglés con subtítulos, como en el caso de Charlie, la fábrica de chocolates. Y es curioso, o sea, también como tener los subtítulos, o sea, que de hecho fallaron en algún momento, no hubo subtítulos y ya luego regresaron y estuvieron bien. Pero es un poco curioso, o sea, también como el posicionamiento, o sea, como de las pantallas, en donde dejas, supongo, o sea, de ver el escenario y tienes que estar como en un back and forth, o sea, para ir siguiendo la historia, o sea, y lo que dicen los personajes, si es que, o sea, no entiendes, o sea, como lo que dicen fonéticamente. Entonces, o sea, mucho de la obra en mi caso, o sea, sí preferí verla, ¿no? O sea, como y escuchar mientras veía las actuaciones, pero también, o sea, creo que los subtítulos, o sea, estuvieron como en general, o sea, bastante bien adaptados. En cuanto a la música, o sea, la letra es adaptada de manera literal, entonces, o sea, sí sabes que están cantando, pero también, bueno, o sea, se pierde mucho como de o sea, supongo la estructura musical, o sea, en la que las palabras están acomodadas y organizadas, ¿no? O sea, de manera tal que coincidan, o sea, con la música, además de dar como un significado de lo que los personajes están diciendo, expresando, sintiendo, ¿no? O sea, además. Entonces, aquí, o sea, la traducción más literal, o sea, te habla, o sea, como del significado, pero pierdes, o sea, mucho de la musicalidad, salvo, o sea, como pues por lo que estás escuchando. Pero sí creo, o sea, que es mejor como, o sea, digo, si no la puedes entender mientras la cantan, o sea, por lo menos como, o sea, conocer previamente la letra, ¿no? O sea, como que están diciendo. Porque si no, creo que sí es una distracción muy grande. Pero eso es también, o sea, porque me gustaría que todo el musical, de hecho, fuera adaptado en español, incluso si prefiero la versión original. Solo como un poco, o sea, como tener una película de Disney, ¿no? O sea, en donde no nada más quieres como la instrumentación y el escenario y la animación, ¿no? O sea, o las actuaciones, o sea, sino la coreografía, sino también, o sea, que la música, o sea, esté como coreografiada, no sé si está bien aplicado eso, o sea, como de acuerdo a la música. Am, los chistes también, por ejemplo, me sorprendió ver o sea, no, de nuevo, o sea, no vi, o sea, como mucho, o sea, de todos los chistes. A veces siento que se rieron, o hubo una ocasión en donde creo que se rieron bastante. Dije, eso tal vez fue un chiste traducido, o sea, que dio más risa, ¿no? O sea, como en la traducción, que por escucharlo, o sea, en el idioma original. O sea, entonces sí hay, o sea, como ciertas adaptaciones ahí. Ah,
o como localizaciones, o sea, de un chiste, o sea, que a lo mejor sí ya era gracioso, o a lo mejor, o sea, como no lo era, o sea, no era como tan universalmente conocido, ¿no? O sea, en México que no hubiera dado tanta gracia, lo transforman a algo, o sea, que es muy específico de México y entonces, o sea, también como que generas esa reacción, a pesar de que el diálogo, o sea, no ha cambiado. En una ocasión, o sea, sí lo modifican, es un diálogo de Beetlejuice y y termina, o sea, con el yes, yes, sí. Lo cual, o sea, tal vez esa parte quizás, o sea, sí estaba como así en la versión original. Un nombre que es mencionado ahí, tal vez eso es como lo que se modifica. Y me sorprende, o sea, que tuviera también, o sea, como el efecto que tuvo, porque creo que pudo haber resultado ofensivo, tal vez sí lo fue para algunos espectadores. Am, lo único es que, por ejemplo, la obra tiene muchísimas groserías, o sea, especialmente Beetlejuice dice bastantes groserías. Y es curioso, o sea, eso ya también tal vez es como más una cuestión personal. Creo que no está mal adaptado, o sea, en los subtítulos, porque se respeta, o sea, como ese uso constante de groserías, pero creo que en algunos casos, o sea, sí se escucha distinto, o sea, como más abundante en español, tal vez también, o sea, por la cercanía del idioma como que siento más la presencia de una grosería en español que en inglés, o sea, que tiene, o sea, como una distancia diferente. Entonces, el único punto o sea, en donde creo que sí fue como más molesto de, uy, eso lo hubiera quitado, fue en el caso de Adam, porque sí llega a tener, creo que, no recuerdo cómo es el diálogo en inglés, o sea, no recuerdo si fue exagerado en español, pero sí dice una grosería y es contradictorio con la caracterización, o sea, de su personaje, en donde incluso en algún punto de la obra dice, odiar es una palabra muy fuerte, pero esa mujer me cae mal. Entonces, o sea, es como, ok, si no puede decir, o sea, uno puede repetir la palabra odio, o sea, como que el hecho de que diga esta otra palabra o estas dos palabras, tres, o sea, que llegan a salir, o sea, no parecen corresponder con el personaje, o sea que Beetlejuice no tendría problemas para decirlos. Bárbara incluso, o sea, el momento en donde dice una grosería a ella es como, o sea, momento de transformación del personaje, ¿no? O sea, es un punto de inflexión del viaje interno del personaje. Pero aquí, o sea, son como arrojadas de manera como muy arbitraria las de Adam y no se siente, o sea, que correspondan, ¿no? Entonces, creo que ahí sí fue, o sea, un problema de traducción. Aunque quizás, o sea, como a lo largo de todos los subtítulos sea consistente, o sea, no es consistente con la versión original del personaje. O sea, la versión original del musical del personaje. Am, y ya, o sea, en cuanto a ver, o sea, tal vez deje esto para un poco más adelante. Música, no puedo como realmente, o sea, no sé por qué sigo hablando de música, o sea, es como de, estoy tan, o sea, tengo como tantas carencias, o sea, de conocimiento en torno a la música, o sea, como no puedo, o sea, como decir por experiencia, o sea, de tocar instrumentos musicales, o sea, ni por conocimiento respecto a teoría musical. Entonces siento que tengo como muchísimos vacíos, pero bueno, o sea, eso no nos ha impedido como antes hablar de música y musicales aquí. Entonces, lo que sí diré es que me gusta, o sea, como la cantidad de música que hay, o sea, toda se siente, o sea, que definitivamente avanza la trama, toda nos da, o sea, como aporta a la caracterización, o sea, de cada uno de los personajes. También puedo decir, o sea, que sí cambia, por ejemplo, o sea, el tipo de música, o sea, por ejemplo, de Miss Argentina, o sea, y de baile y de coreografía, a lo que cantan los Maitlands de Ready, Set, Not Yet, Not Now. Y también, o sea, por ejemplo, a Lydia Ditz, que tiene como, o sea, ahí tal vez me hubiera gustado que fuera un poquito más rock o más punk. Am, o sea, como que el ritmo tal vez más acelerado, o sea, o más gritos, más, o sea,
Siento que o sea, lo asemejo más como, supongo, un pop punk, que también, o sea, parece corresponder con su personaje más que con Charles, ¿no? O sea, o con Edilia, pero aún así, o sea, tal vez como que algo un poco más agresivo, o sea, me hubiera gustado para enfatizar, o sea, como la personalidad de el personaje y el estado también emocional, ¿no? O sea, de enojo, de frustración, de luto. También, o sea, estos géneros, o sea, muy constantemente. No sé si me habría ido como tan lejos como para darle un número musical que fuera metal, pero justo, o sea, son también géneros que hablan mucho, ¿no? O sea, como del dolor, de la soledad, de la muerte, o sea, entonces, am, como que también, o sea, habría encajado bastante bien, más que un pop punk, o sea, que es como medio balada, pero tampoco no es, un power ballad, que creo que tampoco no habría sido adecuado en este caso. Y bueno, o sea, tienes como las canciones originales, de hecho, o sea, también de la película, lo cual me sorprendió la primera vez que escuché el musical, o sea, que tienes Shake Sonora, y tienes Jump in the Line. Pero en una versión, o sea, modificada para esta obra. Entonces, me resulta como un poco, o sea, también ahí, no lo sé, en algún momento, o sea, cuando escuché por primera vez el musical, dije, pues suena como un musical, ¿no? O sea, ojalá hubiera tenido algo más así específico, pero, y en ese sentido, o sea, no sé qué tan complejo es, o sea, musicalmente, ¿no? O sea, es este trabajo. Am, Solamente puedo decir, o sea, como desde mi hipersubjetividad, o sea, que me gusta y que aunque inicialmente, o sea, no me pareció como nada sorprendente, y creo que hay otros musicales, o sea, incluso en Disney, ¿no? O sea, Howard Ashman y The Sherman Brothers, o sea, siento que tienen más, o sea, como tal vez de identidad musical. Danny Elfman, ¿no? O sea, en El extraño mundo de Jack, el cadáver de la novia, que supongo que eran mis puntos de referencia también principales la primera vez que escuché esto, sí no tienen, o sea, como que el mismo sabor, o sea, ah, pero aún así, o sea, digo, los escuché supongo que tanto y están como tan bien incorporados, o sea, el dramatismo de la obra, que, o sea, sí me gustan, ¿no? O sea, estas canciones, porque además, o sea, sí puedo como, o sea, identificarlos en puntos, ¿no? O sea, de qué tan al inicio o al final, ¿no? O sea, o en transición están como los personajes, o sea, de acuerdo a sus arcos dramáticos. Entonces, también, o sea, creo que tienen como mucho de graciosos algunas, o sea, otras, que son como más serias, sentimentales. am, y sí veo, o sea, por ejemplo, como una diferencia entre el primer número musical de Lidia y después el de Beetlejuice, que de hecho cambia y cambia, o sea, de género. Y tienes, o sea, como algo con ukulele, o sea, como muy relajado y muy feliz, y luego tienes metal, y luego tienes otra vez el ukulele, y luego tienes, o sea, como una especie de Frank Sinatra, o sea, ay, tal vez me hubiera gustado más, o sea, que fuera eso a lo largo del show, o que cada género musical estuviera como más enfatizado, o sea, como de esto se corresponde como a estos artistas y a estos sonidos y a esto, o sea, como... porque si todo, o sea, lo escuché es como de, suena como musical, aún así es música que me gusta. Y algo, o sea, que también, o sea, sí reconocí que hicieron, que creo que no lo había hecho antes. eh, o sea, aquí no lo había escuchado como en entrevistas así, pero es que hay un leitmotiv musical, que es justo con el Shake Sonora, en donde cuando Lidia habla o recuerda a su mamá, entonces ahí escuchamos, o sea, como una versión, o sea, o sea, en un volumen bajo, y como muy delicado, o sea, no me acuerdo si como piano agudo, notas agudas, o como caja musical, algo así. Escuchamos un poco, o sea, del Shake Sonora. Y, o sea, primero es cuando quiere hablar, creo que de su mamá con su padre, y el papá es como de no, o sea, no vamos a hablar de esto. Se va la música, desaparece, después regresa
cuando Lydia está con los Maitlands y se siente así, dice como de esto es lo más feliz, o sea, que me he sentido desde que llegué aquí. Y que justamente esta interacción, o sea, con los Maitlands remite, ¿no? O sea, como a la conexión que tenía con su madre, a sentirse bien y cómoda con una figura paterna y materna. Entonces, y posteriormente, o sea, cuando, o sea, ya como la última aparición, que es cuando está ya como número musical, que es el último número, o sea, de todo el musical. Y ahí sí ya tienes como la versión más extensa y, o sea, con más instrumentos y tienes letra, además, o sea, en la otra nada más, o sea, era como la pura música. Um, entonces eso me agradó. No sé si pudiera contar esto como los tres usos del cuchillo por tener como la relación con, o sea, de música madre. Porque sí es un poco distinto, ¿no? O sea, como primero es la interacción con el padre, después la interacción con los Maitlands y después ya es, o sea, como una integración con todos, ¿no? O sea, em, entonces, y también, o sea, como esta aceptación de la vida que supongo que, ok, todo eso tal vez estaba como un poco antes. Am, Aún así, o sea, creo que me gustó ese detalle, aunque sí me hubiera gustado que fuera tal vez más dramático, pero ayuda a darle también, o sea, otra fuerza al número último que ya lo tenía, o sea, no nada más también porque remite a la película, eh, sino porque ahora sabemos que específicamente, no nada más porque menciona, o sea, como de, mamá, puedes escucharme, sino, o sea, porque sabíamos que había una relación, o sea, entre esa canción y la mamá. Incluso, o sea, como diegéticamente, ¿no? O sea, que, ¿recuerdas la canción que ponía mi mamá y bla, bla, bla? Entonces, am, también creo que fue, bueno, me gustó. Am, Uy, a ver, ahora. Eh, Creo que voy a ir un poco en back and forth. El guión. O sea, esta obra me encanta, o sea, muchísimo porque como adaptación, o sea, no tengo, o sea, actualmente tan fresca la película de Beetlejuice, aunque sé que sí la he comparado ya en otras ocasiones, lejos de estas pantallas am, internacionales, pero, o sea, hay suficientes elementos de la película de Beetlejuice para que esta, o sea como una justa adaptación. O sea, no nada más tomaron el nombre, no nada más tomaron a los personajes y dijeron, o sea, como vamos a ponerlos en las situaciones, o sea, como más caóticas o imaginativas, ¿no? O sea, que se nos ocurran. Am, no es una secuela, no es una precuela. Eh, y sí, o sea, coincide con muchos puntos, o sea, dramáticos, estructurales de la película. O sea, los Maitlands vivos en su casa, muy enamorados, el accidente que tienen, que es distinto. Por cierto, o sea, pasan, o sea, como de caer de caer por el suelo, ¿no? O sea, por una tabla de madera rota, a electrocutarse, lo cual, o sea, también, o sea, te da como juegan en el escenario con eso, o sea, o sea, como hay un buen cambio. La letra también, la canción cambia por por ese cambio, o sea, de efectos especiales, o sea, y de juegos lumínicos. Y también, por ejemplo, o sea, entre la música que hay del musical en Spotify, o en algo como Spotify, y en el escenario también hubo ciertas modificaciones. No todo lo que está ahí, o sea, no todo lo que está en Spotify es lo que cantan en el musical. Y no es, o sea, digo, no nada más es como omiten los diálogos, que llega a haber diálogos, o sea, entre canciones, sino que también hay, o sea, como algunos retornos musicales, o sea, que son omitidos completamente, o sea, en Spotify. No sé por qué no los grabaron, no sé, es como de, quisiera como la música completa. Pero quisiera una grabación, como quisiera una película del musical, o sea, no la película de Beetlejuice, es una película del musical. Entonces, pero el caso es que, o sea,
O sea, sí toman como los elementos suficientes, creo, pero también hacen muchísimas modificaciones. Y esto creo que también es como tal vez de mis ejemplos de adaptaciones favoritas. Y curiosamente, o sea, no es como de un libro a una película o a una serie, que creo que sería como, pues eso, o sea, hay tantos más ejemplos, o sea, en mi mente, en mi experiencia inmediata, o sea, que podría como contabilizar de esos. Y sin embargo, o sea, creo que este musical, o sea, tal vez como de mis adaptaciones favoritas, porque, o sea, uno cambian, por ejemplo, a la protagonista. Posiblemente, o sea, en la película, o sea, fueran los Maitlands, habría que ver, ¿no? O sea, pero empezamos con ellos, tienen un proyecto de vida que no se ha realizado, pero también están seguros como podemos intentar este verano. Y viven, o sea, como tan enamorados, ¿no? O sea, como tan perfectamente salvo por este proyecto, ¿no? O sea, como tan importante. Me gusta también, o sea, muchísimo los Maitlands, o sea, de este musical, en donde cambian mucho de personalidad, pero también se siente, o sea, que son, o sea, como una versión, o sea, como que tiene mucho sentido, además, o sea, como para este musical, en donde sí están muy enamorados, o sea, sí son, además, o sea, me encanta que de hecho son como super nerds los dos, o sea, son super dorks, pero me encantan juntos, o sea, porque también es como de, es que se ve, o sea, que se quieren tanto, ¿no? O sea, como que funcionan tan bien como pareja. Y tal vez eso, o sea, pudiera ser como problemático en cuanto a qué tan bien existen, o sea, de manera independiente o si solamente, si los tienes en pareja. Creo que sí llega a haber, o sea, como ciertas diferencias y también por lo visto como como en los Work in Progress y en los demos. Bárbara, de hecho, era, o sea, como un personaje mucho más destacado. Y tiene algunos, o sea, números musicales, algunas participaciones ahí que lamento que se hayan ido un poco, pero me gustó, o sea, como que en la relación, o sea, como Bárbara Adam, sentía que tenía más relevancia Bárbara, me gusta que al final en el musical, o sea, como que sí están bastante parejos. Tal vez Bárbara, o sea, sí, un poco más, o sea, toma la iniciativa, empuja a Adam a cambiar también, pero no, o sea, no están como tan alejados, o sea, uno del otro. Eh, y, o sea, me gusta que tienen esta inseguridad, o sea, como que definitivamente quieren tener un hijo, quieren formar una familia, pero tienen como mucho miedo, o sea, de fallar, ¿no? O sea, es que tal vez no estamos listos, ¿no? O sea, todavía hay que arreglar cosas, todavía, o sea, como, y al parecer tenían este proyecto en donde ya terminaron todo, esto es lo que viene, ¿no? Esto es lo que falta. Y aún así, o sea, es como, se encuentra como de, ay, es que no podemos, o sea, como tener una familia si hay este problema, ¿no? O sea, y luego se va como a algo tan extremo, ¿no? Es como, ¿y qué hay? O sea, como de la crisis económica, ¿no? O sea, ¿y qué hay de la paz mundial? ¿Y qué hay? Es como de, o sea, ¿cuándo vas a resolver eso, no? O sea, es nada más como para procrastinar, para no hacer esto que tienes miedo de hacer. Entonces, y, y me encanta, o sea, que le den como esa dimensión que entonces también hace que su muerte, que tiene, o sea, una dimensión cómica en el musical, o sea, como lo tuvo en la película, también adquiere, o sea, una tragedia distinta, creo, a la previa, porque, o sea, también es como lo que querían hacer y tuvieron tanto miedo que, o sea, ahora ya han perdido por completo como esa oportunidad hasta que llega Lidia. Y es como, tal vez por eso nos ve, tal vez nos necesita, tal vez, o sea, podemos ser útiles, ¿no? O sea, como padres. Y me encanta, o sea, que hay, pues, esta relación, o sea, como padres e hija, ¿no? O sea, con ellos. También un poco como amigos, pero que tratan, o sea, de orientarla, tratan de prevenirla, de protegerla. Eh, y me encanta muchísimo, o sea, como, por ejemplo, también, o sea, ves la distancia, o sea, bueno, ves la diferencia entre la relación de Lidia y Dilia y la relación de Lidia y los Maitlands. Y cómo Lidia trata, o sea, activamente y efectivamente de asustar a Dilia
Y es como de, no, no, yo no quiero escuchar, o sea, tus chistes de Tok Tok, no, o sea, me das miedo y eres rara y así. Y me gusta, o sea, una frase que de hecho, o sea, me llama un poco todavía. O sea, esta frase de yo soy, yo misma soy, extraña, inusual. Me gusta, o sea, como Bárbara le dice, pues a mí me parece una adolescente, o sea, como perfectamente normal. Y es, o sea, también, o sea, como, o sea, se siente como muy genuino, o sea, sí la ve como, como una niña, como un adolescente. Y, y de hecho hay, o sea, es esta canción, o sea, que me encanta, en donde dice, de hecho, o sea, siento que tengo, o sea, como de, es que los universos chocan. Ya ni siquiera sé si es como de verdad la canción o fue una canción eliminada. Am, pero bueno, un poco creo que se sigue asociando, o sea, si no implícitamente, ¿no? O sea, a la personalidad de Barbara, o sea, que habla de Lidia, eh, que es lista. Diablos, ¿cómo es? Como, o sea, una cosa como de, bueno, o sea, insegura en su propia piel, ¿no? Entonces, eh, y me gusta, o sea, porque, bueno, o sea, la forma en la que describen esa canción, o sea, a Lidia es eso, ¿no? O sea, como de, bueno, no es que sea rara o que dé miedo o que, o sea, o inusual o lo que sea, o sea, sino que está asustada, ¿no? O sea, y me gusta, o sea, que también, o sea, su miedo en este caso, o sea, no es como, no, no es que lo planteen como, ay, va a dejar de vestirse de negro o algo así, ¿no? O sea, tiene un estilo, tiene una personalidad, y sin embargo, o sea, también me encanta, o sea, el personaje de Lidia en este musical, me encanta, o sea, es, o sea, si no es mi favorito, creo, bueno, también ahorita porque tengo como muy reciente el musical, pero, o sea, creo que es de mis personajes favoritos, o sea, en musicales. Y es como tan diferente, o sea, y sin embargo, o sea, es como de, ahí está, o sea, la Lidia del musical, o sea, está más o menos, o sea, bare bones en la película de Beetlejuice, pero es como tan distinto, o sea, porque siento que logras empatizar como muchísimo más con Lidia del musical, o sea, modifican un poco también la temporalidad, o sea, en donde en ambas versiones la madre de Lidia ha muerto y, y Dilia es la madrastra, pero en la película ya es la madrastra, en el musical es una coach de vida y es una futura madrastra. Entonces, o sea, también la muerte de la madre de Lidia, de Emily Ditz, que ni siquiera estoy seguro de que tuviera un nombre en la película, es muy reciente y también tienes, o sea, a Dilia como este otro personaje que cambia mucho de personalidad. O sea, la Dilia de la película creo que era mucho más agresiva, era más seria, era más estricta, era más segura, o sea, también de sí misma. Um, era diferente, o sea, a esta Dilia, o sea, que es, de hecho también, o sea, es muy insegura, ha tenido, o sea, ciertas decepciones en su vida, trata, o sea, de ayudar a Lidia, pero también, o sea, es un obstáculo muy grande, ¿no? O sea, ve esta imposibilidad de cómo ayudarla si no me quiere cerca, si me asusta, ¿no? O sea, entonces, pero también está genuinamente enamorada de Charles. Entonces, es también, o sea, no sé si decir, como hipersexualizado, pero, o sea, no por la forma en la que se viste, sino por cómo actúa, que es también muy distinto, o sea, al Charles y Delia de la película. Pero también, o sea, siento que es una forma, o sea, como, o sea, lo utilizan de manera muy cómica también, o sea, para evidencia y dramática, sorprendentemente, o sea, también como en un punto de la obra, o sea, para expresar o evidenciar, ¿no? O sea, para manifestar visual, materialmente, su amor y lo que sienten, y si hablan, ¿no? O sea, también, o sea, al respecto. Entonces,
siento que es bastante divertido, pero también, o sea, ve entonces Lidia a esta mujer como una especie de intrusa, a que ya desde el principio, o sea, no le agrada, pero después es peor incluso porque es como, es la persona que al parecer, o sea, tomara el lugar de su mamá. Y siento que de hecho el musical tiene, o sea, el guión tiene, o sea, como algunos puntos, o sea, que la verdad, o sea, sí me parecieron como bastante fuertes, o sea, lo suficientemente efectivos emocionalmente, en donde decía, wow, o sea, es como de, es que sí siento, o sea, como aquí el dolor del personaje, o sea, algo que jamás en todas las veces que he visto la película de Beetlejuice ha sucedido, y en el musical sucede tantas veces. Eh, o sea, en donde, por ejemplo, Lidia, o sea, dice, estoy de luto, ¿no? O sea, como al parecer empieza como a obsesionarse con la muerte, o sea, y estos, o sea, y con vestir de negro y demás, o sea, a partir de la muerte de su madre. Pero también es, o sea, es parte, o sea, de cómo está asimilando esta experiencia y sí se siente triste, pero no la vemos llorar todo el tiempo, pero la vemos muy confrontacional y muy a la defensiva la mayor parte del tiempo, incluso en escenarios chistosos, ¿no? O sea, en donde asusta a Dilia, que es chistoso, o sea, me encanta también, o sea, que los chistes de esta cosa, o sea, en su mayoría funcionan para mí. También, o sea, es un poco triste, o sea, ver a esta niña, o sea, porque está haciendo esto para alejar también, o sea, a las personas. Y es curioso, o sea, también ver cómo sí quiere hablar de su madre con su papá al principio y el papá es como de, a ver, o sea, hay mucho que hacer, o sea, o la mudanza o lo que sea, ¿no? Entonces, am, también me gusta, o sea, la relación de Lidia con su padre en el musical, que eso se siente como muy completamente olvidable en la película. Y aquí el padre, o sea, insiste en que Lidia sea feliz, en que tiene que ser feliz, tiene que seguir adelante. ¿Por qué no sonríes? Mira estos colores, ¿no? O sea, de este vestido nuevo que te compré, ¿no? Que dice, soy alegre y, o sea, feliz y no sé qué, o sea, y piensa en la muerte solo en las cantidades razonables. Entonces, am, me gusta, o sea, cómo también existe esa enemistad entre los personajes, pero no son personajes que se odien o se quieran lastimar. O sea, el padre quiere que su hija esté feliz, quiere ver a su hija feliz, pero la hija necesita a un padre que, que la acompañe a estar triste o que le permita estar triste, que no rechace, o sea, como esa tristeza, o sea, que está también, o sea, manifestando de otras maneras, ¿no? O sea, con agresividad, con sarcasmo, o sea, y necesita, o sea, como pues la cercanía de alguien. Entonces, siento que también, o sea, es como muy genial, o sea, tener esta dinámica entre los personajes y también, o sea, cuando finalmente, ¿no? Se hace, se revelan, o sea, como las intenciones del papá. O sea, y que al parecer, o sea, también está muy triste por la muerte de su esposa. Y que al parecer también ha sido muy difícil para él, pero al parecer ha sido pues mejor, o sea, en lidiar con esa tristeza. O sea, no significa que la tristeza de Charles no sea real, pero es diferente, ¿no? O sea, y también él como personaje y como persona, ¿no? O sea, ha vivido más, o sea, y le han pasado más cosas, que también, o sea, creo que tiene sentido que experimente la pérdida o el dolor de manera diferente a una adolescente. Entonces, me encanta, o sea, también esta frase, o sea, cuando dice, él quiere que sonría, cual foca que debe aplaudir. Y me acuerdo que cuando escuché eso en la canción, o sea, por primera vez en Spotify, dije, o sea, era como, wow, o sea, como la expresión y la forma en la que la canta María Caruso, o sea, era, dije, o sea, siento que es como muy fuerte, o sea, la forma en la que lo expresa, ella se siente así, o sea, cuando está triste y le dicen que no esté triste,
es como, esa es la comparación que hace el personaje. Y siento que, o sea, que es, o sea, como también, o sea, muy, o sea, de hecho, o sea, ahí sin decir groserías, sin decir like a fuck you, o lo que sea, es como, es, sí, siento que tiene, o sea, hay bastante fuerza. Y otra de hecho, creo que es del mismo número musical, o sea, es tal vez mi segunda canción favorita en todo el musical, creo. Um, También, o sea, me gusta, o sea, cuando dice, o sea, es algo como, él sigue adelante, papi no perdió a una mamá. Y siento que eso, o sea, también te habla, o sea, como de distintos niveles de pérdida o distintas formas de pérdida. O sea, a pesar de que la misma familia, ¿no? O sea, perdió a uno de sus integrantes, dos personas en la misma familia experimentan esa pérdida, o sea, de formas distintas. Y me encanta, o sea, que sea Lidia también, o sea, que digo, o sea, un drama de un padre, ¿no? O sea, que está tratando, o sea, también sería interesante. Pero en este caso, o sea, me encanta, o sea, que ella sea, ¿no? O sea, la protagonista y cómo ella, o sea, está también lidiando con eso, o sea, cómo se siente tratada, cómo siente que tiene que actuar, cómo siente que no la dejan actuar y cómo siente, o sea, también esta conexión imaginaria con su madre, o sea, porque hemos visto fantasmas, ¿no? En el musical, hemos visto a Beetlejuice, o sea, que aquí en esta versión es demonio, mitad demonio. Entonces, es curioso, o sea, cómo, o sea, no habla realmente con su mamá, pero siente o quiere sentir, o sea, que está hablando con ella. Porque también, o sea, como esa es la relación más cercana. Y me encanta que nunca vemos a la mamá. Me encanta que no hay un flashback, no hay una escena inicial, o sea, donde los vemos juntos. No hay una aparición de ella como fantasma de, me tengo que despedir para siempre. O sea, Lidia perdió a su madre y no sabemos exactamente en qué circunstancias, aunque hay, o sea, como ciertas sugerencias. Ah, y me agrada que es, o sea, no es que pueda despedirse de su mamá como con un abrazo, un beso, ¿no? O sea, de te extrañaré toda la vida o te amaré siempre, ¿no? O sea, o nunca te voy a olvidar. O sea, ella tiene que cumplir, o sea, o lidiar con su propia pérdida, su propio duelo, a, sin tener como una reconciliación directa con la persona perdida. Que creo que sucede muchas veces, ¿no? O sea, también en la muerte especialmente, pero también sucede en la vida. Entonces es como, bueno, o sea, no pudiste despedirte de esa persona o de ese ser querido, pero, pero no tienes que quedarte, o sea, como estancado en esa imposibilidad, ¿no? O sea, puedes darte cuenta, o sea, como de lo que sí puedes o de lo que sí hay. Entonces, it's messy, but they're all that I have. Entonces, siento que es, o sea, como muy genial. Me encanta, o sea, cómo cambiaron de protagonista. Beetlejuice, o sea, cambia muy drásticamente también. No nada más, o sea, la presencia, la cantidad de presencia, o sea, que tiene entre una versión y otra. O sea, también este Beetlejuice es mucho más amigable, mucho más family friendly. Um, el Beetlejuice del musical, o sea, también es acosador. Pero, por ejemplo, me encanta un poco que no nada más acosa a Bárbara, también acosa a Adam. Y eso como que le da asientos, es como de vamos a acosar a todos. O sea, lo bueno es acosar a todos, como no. Pero me agrada, o sea, que eso... No lo sé, o sea, sí le da como cierta perspectiva de igualdad al personaje. Como de si vamos a tratar mal que sea a todos y no nada más al personaje femenino. Entonces, y de hecho, o sea, es un punto que después regresa, o sea, también como un poco invertidamente, o sea, también de manera cómica y de hecho dramática, o sea, en donde Adam, o sea, dice como, o sea, todo, o sea, el manoseo y y la palabrería y todo así como, y la seducción que has hecho ha funcionado, ¿no? O sea, y se acerca a Beetlejuice
y es para engañarlo, ¿no? O sea, pero me agrada que también, o sea, lo incorporan como, ok, o sea, no nada más va como a hacer estas cosas, ¿no? O sea, este comportamiento como de forma de chiste, ¿no? O sea, sino, o sea, que puede no parecerte chistoso, o después, o sea, a lo mejor te parece chistoso, o sea, sino que también tiene como esta razón de, bueno, es que tiene que ver con este plan, que si no está este antecedente, entonces pues esto no tiene sentido, ¿no? O sea, porque Adam va a actuar así, ¿no? O Bárbara incluso. Entonces, así que me gustó también, o sea, cómo le dieran, o sea, esa justificación, creo que más profunda. También, por ejemplo, o sea, Beetlejuice en este caso, o sea, se convierte en una especie, ya ha sido mencionado antes, pero en una especie de Deadpool, como un personaje, o sea, capaz de romper la cuarta pared, el único capaz de romper la cuarta pared en el musical y de hablar con la audiencia, o sea, me encanta también este chiste que siempre es el mismo, pero también, o sea, como que sí va cambiando un poquito, que es como de, este tipo sabe de qué hablo. Y es gracioso. Y la tercera vez que utilicé el chiste, que creo que también está bien, o sea, no abusan tanto del chiste, es como de, perdón por siempre, o sea, como mencionarte, pero la verdad es que siento que tú y yo conectamos mucho. Luego te hablo después del show, es como, o sea, también siento que van como agregando, o sea, ciertas capas, ¿no? O sea, y no nada más es como la mera repetición. Um, También, o sea, este Beetlejuice incluso, o sea, tiene un momento heroico hacia el final de la trama. Y creo que es, o sea, algo que jamás haría el Beetlejuice de la película, ¿no? Por lo menos no en la primera película. Entonces, es un poco, de hecho, o sea, una hibridación entre el Beetlejuice de la película de Michael Keaton y el Beetlejuice de la caricatura, de no sé quién lo interpretó. Um, en donde justo, o sea, ahí Beetlejuice era amigo de Lidia y en la película nunca lo es, pero en el musical es como de, ok, o sea, a ver, tal vez nos podamos ayudar. Y hay una especie de pseudo amistad, aunque sí hay un punto en donde, de hecho, los personajes siento que se complementan tan perfectamente, o sea, y que está justo en este número musical o sea, primero hay como una especie de negociación, manipulación, en su primer encuentro, de hecho, o sea, con el de Say My Name, y Lydia incluso mata, o sea, a Beetlejuice y es como, what, he was already dead. um, lo cual, de hecho, o sea, en estos momentos creo que, no, sí lo adaptan, o sea, pero es distinto. Um, en fin, el caso es que siento, de repente sí ves, por cierto, o sea, como las limitaciones o la reducción del espacio escénico, creo, en algunas partes, en donde parece que los actores no pueden desplazarse con tanta libertad, o sea, como podrían hacerlo en Broadway, tal vez. Um, pero, o sea, sí me... Mm. De hecho, sorprendentemente, o sea, es un Beetlejuice que también tiene un arco dramático, tiene un viaje interno, este Beetlejuice. Y no es nada más como de, quiero casarme con él. Es más, o sea, el elemento más creepy de todo Beetlejuice, ¿no? O sea, de todo el lore de Beetlejuice de querer casarse con Lydia, lo convierten, o sea, o sea, también como algo más amigable. ¿Cómo haces que eso sea más amigable? Y entonces Beetlejuice es como, it's a green card thing. Y es un chiste, o sea, que de hecho creo que funciona. O sea, la razón por la que quiere casarse no es porque esté enamorado ni se sienta atraído físicamente hacia Lidia, es para poder ser vivo, que es algo que no quería el Beetlejuice de la película, pero sí. Entonces, hay, o sea, también como toda una justificación, o sea, sobre querer ser visto, o sea, y querer ser escuchado y sentirse eso. Ay, o sea, como hay un momento que dije, ok, o sea, esto me recuerda como, esto es súper la película de Tiga. Pero justamente, o sea, es un Beetlejuice también más, o sea, que te hace sentir como más empatía. Eh, um,
Y justamente es después como de este encuentro que tienen, o sea, este momento de vamos a asustar a todos y es tan divertido y la pasamos tan bien, o sea, y después Beetlejuice siente la traición de Lidia, porque Lidia tiene, o sea, como otros intereses, ¿no? Como de, pues, o sea, ya puedo reencontrarme con mi mamá. Y es algo muy importante para ella, ¿no? O sea, pero Beetlejuice, o sea, siente ahí como ese abandono, que no es tan dramático, es más como de, sí, o sea, pues entonces yo, o sea, voy como a o sea, si ella me lastima a mí, yo voy a lastimarla a ella. Y es una de las canciones extras a que no aparece, o sea, en Spotify. Y de hecho, o sea, me encanta también cómo en la coreografía, que de hecho también, o sea, me encanta mucho, o sea, también como la fisicalidad, o sea, de algunas de las coreografías. No todos tienen eso, pero, pero por ejemplo, o sea, el What I Know Now y el Say My Name, de hecho, también. Al final, la pequeña coreografía que me encanta, o sea, siento que es como tal vez la más adorable de todas, o sea, entre los Maitlands y Lydia, como de ya sé, o sea, como qué es lo que vamos a hacer. También la posición del Deo. Um, entonces creo que tiene, o sea, como momentos, muy divertidos ahí, o sea, de baile. Y para mí el highlight probablemente, o sea, es en cuanto a luces, maquillajes, escenografía, que también cambia, este, am, y algo de efectos especiales, o sea, creo que vemos más en otros puntos, de hecho, del musical, tal vez en efectos especiales no, pero aún así, o sea, un punto culminante, o sea, del musical, un poco como por todos sus elementos, no sé si llamarlos plásticos, creo que sí. Em, es justamente el That Beautiful Sound. Es ese punto, o sea, es así como, o sea, digo, no es el punto climático del musical ni de los arcos internos, o sea, pero aún así como en términos como del espectáculo, siento que ahí es para mí, o sea, como la parte que más disfruto. Aún así pasan muchas cosas después también. Um, y de hecho, y la caracterización, o sea, de los personajes, que un poco ya había también como referido a esto, o sea, le cambian el peinado a Beetlejuice, lo cual de hecho no me encanta, prefiero su peinado como se ve en la película. En la caricatura siento que funciona ese, aquí no lo sé, no me encanta, o sea, que fuera ese el peinado. Am, y Lidia, o sea, de hecho, ella sí me encantó, o sea, mucho como ese peinado, o sea, creo que no me hubiera molestado que fuera el de la película, pero me encanta, o sea, que es como muy sencillo y al mismo tiempo, o sea, como encaja con todo su look gótico, que tal vez era más punk el de la... Supongo que sí encaja en gótico, ¿no? Bueno. Am, y también me gusta saber un poco, o sea, como la historia de los diferentes looks, o sea, de Lidia que tenía el cabello largo, rubio, con las puntas negras, luego el cabello largo, negro, y luego este cabello corto, o sea, que siento que le queda bastante bien. Am, y también, o sea, siento que es como muy interesante, o sea, poder como distinguir visualmente entre todos estos personajes, su versión de caricatura, su versión de película, su versión de este musical. Ah, entonces siento que un poco también pudieron como recrearlos, o sea, muy idénticamente, o sea, o no querer hacer nada tan específico, o sea, pero también me gustó mucho cómo los modificaron ahí. Otto, desgraciadamente, o sea, no tiene demasiada participación y sí, creo que fue, o sea, como de los personajes que fueron como reduciéndose hasta que, bueno, ya casi un cameo nada más. Ah, De hecho, casi, o sea, ocupa más el lugar de... Es como si él y Beetlejuice cambiaran un poco de lugar. Porque en la película, o sea, vemos muchísimo de Otto desde el principio y todavía, o sea, como pues hacia el final de la película. Y tiene muchos diálogos y muchas escenas y vestuarios y así. Pero, y Beetlejuice, se habla mucho de Beetlejuice, pero sale como muy poquito en pantalla. Y en este caso, o sea, de hecho se habla mucho de Otto. Dilia lo menciona constantemente, como mi gurú Otto siempre dice. Pero de hecho, o sea, ya en escena sale muy poco. Entonces, aún así no siento que necesitará más tiempo. Su participación dramática, o sea, la verdad es nula, creo que de hecho pudieron haberlo quitado. Ah, si acaso, no, o sea, la única como que sí razón por la que tenía que estar Otto ahí era porque iban a hablarle o porque le hablaron a un exorcista para solucionar el problema.
Y Dilia se le ocurrió como cancelar con El Exorcista y mejor hablarle a Otto. Y es como de, ok, o sea, eso va a dar pie a que pues el problema tarde más en solucionarse, ¿no? O sea, y no se soluciona con un exorcismo. Entonces, creo que o sea, es un sacrificio, o sea, que estoy dispuesto a aceptar. Um, Porque la verdad, o sea, el musical siento que funciona, o sea, bastante bien, así como está. En cuanto a actores, me pasó algo que a mi parecer fue muy curioso con este musical, ah, que nunca me había pasado con ninguna obra de teatro y espero que jamás me vuelva a ocurrir y no se lo recomiendo a nadie. Pero haber escuchado la música con los actores que eran, los actores originales, um, conocer la historia de la creación del musical y de cómo se fue estructurando y cómo se fueron cómo fueron jugando con ideas y descartando otras y modificando, ¿no? O sea, tratando como de encontrar la forma adecuada. Cómo los mismos actores, ¿no? Se estuvieron trabajando meses, o sea, hasta configurar sus personajes. Um, y también, o sea, por ver como ciertos promos, ciertos videos, ciertas grabaciones, en donde eran, o sea, estos actores originales que decía, es que quisiera ver este musical con Alex Brightman como Beetlejuice. Y quisiera ver este musical con Sofía Caruso como Lydia Ditz. Y hubo otros, o sea, también en los papeles, o sea, también Carrie Butler, como como, como Barbara 2.0 y Barbara. Este, Otros actores tal vez, o sea, si pudiera, o sea, o sentía que podía cambiarlos más fácilmente. Eh, Dilia, que también o en algunas ocasiones hace de Miss Argentina. Juno, que luego es la pareja del socio de Charles, el socio de Charles. O sea, no todos, o sea, siento que sean como tan fundamentalmente, o sea, que tengan que ser ellos Otto. Este, pero supongo que un poco, o sea, sí los dos principales am, son como los que más quería, ¿no? O sea, entonces, siento que también, o sea, era como un poco, no sé, o sea, acechaba el pensamiento de nunca veré esta obra con estos actores, con estas características. El escenario, las luces, o sea, mucho puede recrearse, pero también probablemente mucho se modifique. Y, y mucho, o sea, quería, o sea, como pues sí, o sea, un poco la idea de pensar, es un poco curioso, o sea, porque también en una película, o sea, tienes personajes interpretados por actores únicos. Y a veces los personajes pueden tener reinterpretaciones y ser interpretados justamente, o sea, en otras versiones por otros actores. Um, pero es un poco esta cuestión, o sea, del tiempo congelado, del universo en una gota de agua. Que en el teatro es como, pues bueno, o sea, si te lo perdiste, pues, o sea, saber que moriría yo sin tener jamás, o sea, esa experiencia. Y que incluso si regresaran, o sea, Alex Brightman y Sofía Caruso, también pensar en que no sería lo mismo, ¿no? O sea, a ese inicio, a ese estar trabajando, o sea, con los personajes, ese estar dando los shows,
esa incertidumbre, ¿no? O sea, un poco incluso con la popularidad, o sea, pero también, por ejemplo, el hecho de que Sofía empezó a trabajar con este personaje cuando era una adolescente y ahora, o sea, ya es una señora, ¿no? Entonces, incluso si regresa el personaje y utiliza el vestuario, la peluca y el maquillaje, o sea, también es distinto, ¿no? O sea, cuántas experiencias te modifican, ¿no? O sea, de la adolescencia a la adultez. Eh, como en esos años. Entonces, también un poco, o sea, sentir que el personaje, o sea, de la adolescente insegura, enojada, ¿no? O sea, además, no porque esa fuera la personalidad de la actriz, o sea, pero también, o sea, como que le daba, siento, otro, supongo, nivel de realismo, que es distinto, o sea, cuando tienes una actriz adulta que pues es bajita, ¿no? O sea, o que se ve como un adolescente, ¿no? Pero pues, sabes que no lo es. O incluso, o sea, ni siquiera se ve como un adolescente, ¿no? Que puedes reconocer, o sea, que es un adulto. Entonces, no lo sé, o sea, también, o sea, comparar las diferentes lidias que incluso, o sea, en alguna ocasión dieron un concierto juntas y demás, sí es, o sea, como distinto escuchar la forma en la que canta cada una y que de acuerdo, o sea, también como a ciertos análisis de vocal coaches que entienden mucho más, o sea, que yo al respecto. O sea, es posible que otras lidias incluso cantaran mejor que la primera o que tuvieran mejores técnicas de canto. Y sin embargo, la primera, para mí, o sea, era la que más me gustaba, no nada más porque fuera la primera, sino porque sentía que podía expresar como esa angustia de una forma en la que las otras no lo hacían. Había una Lidia que parecía que con todo el tiempo estaba como más enojada. Y la primera siento que era mejor al balancear como, o sea, Sofía Ancaruso creo que era mejor al balancear como el enojo con la vulnerabilidad, con la tristeza o la tristeza reprimida. Ah, y en el caso por ejemplo, Presley Ryan, creo que se llamaba, siento que ella era un poco muy tierna y muy alegre para ser Lidia. Y es como, bueno, sí se supone que llegues un poco a ese punto. Sí también es parte de las características de Lidia de repente. O sea, puedes ver también, o sea, como esa felicidad salir. A veces, o sea, ese humor negro y mórbido que tiene, o sea, y que también la hace sentir feliz. Eh, Y sin embargo era como de, pero es que siento que no es así todo el musical, ¿no? O sea, esto es como que tienes que bajarle, o sea, de nivel a eso, ¿no? Y tienes que, o sea, resaltar estos otros puntos y no lo hacía. Y un poco también, o sea, esa como rasposidad un poco, o sea, en su voz que de repente le daba, o sea, siento que para mí era como un poco el llanto que intentaba querer salir, que intentaba salir, perdón. Este... Entonces, siento que sí, o sea, es como raro y bueno, o sea, ya he aceptado que eso es como una experiencia que jamás tendré en la vida. Este, pero digo, sí, no, o sea, no es como que le desee la verdad eso a nadie. Y es curioso, o sea, porque en el teatro, o sea, pues nunca me habían importado tanto, o sea, los actores. Supongo que lo mismo podrías, o sea, pensar sobre los músicos o los directores, si sabes suficiente al respecto. Esto es solamente como ver en la superficie. Um, es como la única ocasión en donde siento que para mí han importado los actores en el teatro. Eh, y aún así, creo que los actores que vi en esta representación me gustaron bastante. A Dilia me gustó bastante. Este Beetlejuice, de hecho, o sea, en ocasiones se me hizo, o sea, también como, hasta eso tal vez menos grosero, sorprendentemente, o sea, que el de Alex Brightman. No sé si me guste más, pero bueno, o sea, además no puedo comparar tanto el de Alex Brightman como en una actuación completa, um, pero me gustó bastante. Incluso Lidia, la primera,
como al principio, en el primer acto de la obra, que por cierto el guión está dividido en 3 actos. No sé cómo lo manejan en teatro, y tal vez debería, pero o sea, hay como, y también, o sea, tal vez yo estoy entendiendo mal esto, o sea, pero hay como un primer acto, intermedio, segundo acto. Pero en términos de estructura dramática aristotélica y de cómo están enumerados, o sea, cómo están estructurados, o sea, como los puntos de orden, desorden, nuevo orden y más específicos, o sea, son 3 actos, no son 2. Son 3 actos con un intermedio en medio. De hecho, el intermedio llega, o sea, después de la... ¿Qué será? Pues como en el midpoint, o sea, de la obra. Justo antes del midpoint, como del ya sé, o sea, como o sea, no puedo vivir, o sea, de esta forma, ¿no? O sea, más tiempo, y entonces invoca a Beetlejuice, que también, Beetlejuice, por ejemplo, aquí es invocado en la mitad de la obra, no hasta el final, no hasta el clímax. Entonces, igual la cena y demás, y, o sea, siento que funciona, la verdad, muy, muy bien. Um, Como sea, algo que sin embargo no me gustó definitivamente de los actores en esta ocasión fue la primera Lidia en este musical. Me parecía muy bajita. Dije, siento que podría creer que ese es un personaje de una niña más que de una adolescente. Pero ok, o sea, la puedo como contar como adolescente, ¿no? O sea, una adolescente incluso que es bajita. Entonces, la forma en la que actuaba, en cómo se movía, también me gustaba. Un poco también, o sea, un cambio en gesticulación, o sea, eso era un poco interesante, o sea, decir estoy sola, menos por ti, dead mom, a menos por ti, dead mom. O sea, como ese tipo de cambios que a lo mejor los mismos actores, o sea, iniciales también jugaron con esas modificaciones, pero es parte, o sea, de, bueno, qué actor puede traer qué, ¿no? O sea, en su actuación. Eh, entonces sentía un poco, o sea, que esta era, o sea, la Lidia que además de Caruso, o sea, como que sí podía ver un poco, o sea, que entre era niña, era, o sea, bullying con Dilia, pero también, o sea, era como de, bueno, es que veo aquí un miedo, una decepción, un dolor, ¿no? O sea, oculto, una nostalgia. Eh, y creo que con otros personajes, o sea, iba bien, pero no sé por qué cambiaron a la actriz de Lidia en la segunda mitad de la obra, después de el intermedio. Y eso tal vez sea una práctica muy común en teatro, pero no es una que yo apruebe ni que considere inteligente. Creo que puede funcionar en ocasiones, también dependiendo, o sea, mucho de la obra. Incluso en películas, o sea, creo que puede funcionar y puede hacerse y se ha hecho. Tal vez el ejemplo más extremo es eh, ese oscuro objeto del deseo, creo que es el nombre, de Luis Buñuel. Pero ya es difícil cuando en un medio audiovisual tienes un mismo personaje que cambia de actores. Porque, o sea, sigues a un personaje y al tener a una persona diferente, que te dicen que es el mismo personaje, se siente como si fuera un personaje diferente también.
Y eso llega, o sea, a ser complicado de reconciliar. O exige más del estado de suspensión de incredulidad de lo que a veces es posible, ¿no? O sea, o de lo que a veces estamos dispuestos a dar o a ceder. Entonces, siento que en el teatro puede llegar a ser muy interesante, pero en una obra, o sea, que es como bastante clásica, o sea, para retrotraer este concepto que me es conocido en el cine y que no sé si realmente aplica en el teatro, pero, o sea, si tienes esa estructura y los personajes son interpretados por un actor, o sea, y hay una continuidad progresiva, ¿no? O sea, en donde el tiempo avanza en una sola dirección. Y hay como diferentes planos existenciales, pero también, o sea, son identificados por luces, por escenografía, eh, por actores, ¿no? Personajes caracterizados. Bueno, actores caracterizados más bien. Siento que introducir un elemento como ahora este personaje es como interpretado por dos actores, tres actores, cuatro actores, o sea, en la misma obra, en la misma función. Siento que eso, o sea, pues es difícil, o sea, porque justamente, ¿no? O sea, ya está siguiendo un personaje y de repente es como de, ya no vas a ver a este personaje, ahora vas a ver a su gemelo, ¿no? O sea, y es como de, pero no quiero ver al gemelo, quiero ver a este personaje, al que ya estábamos viendo. O sea, hiciste que me importara, ¿no? Y ahora a ti deja de importarte y pides que ahora me importe este otro, ¿no? Entonces, es el mismo, pero no es el mismo. Y eso, o sea, pues no es como realmente muy, o sea, pues no es agradable, ¿no? O sea, yo sí siento, o sea, como una traición ahí por parte de la obra. Entonces, y desgraciadamente, o sea, sí considero que se veía distinta la nueva Lidia, la segunda Lidia de esta función. Entonces, a pesar de que tenía el mismo vestuario, el tipo de pelo, o sea, maquillaje, ¿no? O sea, mucho era realmente es como de, pues estás viendo el mismo personaje y le dicen Lidia y nadie, o sea, reacciona como de, ay, es que, ¿qué te pasó? ¿Te hiciste algo en la cara? Nadie, ¿no? Y sin embargo es como, o sea... mm, Digo, tampoco no es como que haga falta, ¿no? La actriz es la evidencia. O sea, esto que tengo aquí enfrente, no necesito que me digan, oye, tienes esto aquí enfrente, lo estoy viendo aquí enfrente. Entonces, y a pesar, o sea, y ni siquiera estaba tan cerca yo del escenario, ni la actriz de mí, pero ninguna. Pero, aún así, o sea, siento que la segunda actriz era más alta y el cabello se veía distinto. A lo mejor algo le pasó, o sea, a la primera Lidia, a lo mejor algo que cantó, la garganta, a un accidente, no se torció el tobillo y ya no podía hacer los bailes, no sé. O sea, digo, eso también sucede y hay como planes, ¿no? O sea, de contingencia y demás, o sea, en caso de, pero, ah, digo, como parte, o sea, de la experiencia teatral, escénica, o sea, pues no es agradable, ¿no? O sea, es como, digo, o sea, si tienes como estas escenografías, por ejemplo, y de repente te dicen, ya no vamos a tener escenografías, la segunda mitad de la obra van a ser los actores frente a la cortina, ¿no? Y van a actuar, o sea, como el resto de la obra, pero así, nada más con la cortina. Entonces hay un cambio, o sea, como muy radical y como no plenamente o no adecuadamente justificado diegéticamente, o sea, para decir, por ejemplo, o sea, como con esta cuestión, o sea, de utilizar como escenarios parciales o mitades de escenarios, ¿no? O sea, y con la cortina, o sea, ahí se integra bastante bien, no es un cambio tan radical, pero cambiar al 100% de una persona con el 100% de otra, o sea, pues es un cambio del 100%. Entonces, es un cambio completo. Así que no me encantó.
Este, y creo que era una actriz inferior a la primera, por lo menos para este personaje. Tuviera más experiencia, más años de estudio, más lo que tú quieras, mejor voz, mejor técnica, mejor condición física, lo que sea, era inferior. No nada más, o sea, no en términos de que era la segunda, aunque eso no le ayuda. No nada más la peluca, que también era inferior, que tampoco le ayuda, eso no es su culpa. Sino porque de hecho me recordaba un poco, o sea, no tanto a la Lidia más agresiva que he visto, pero siento que tenía un poco más bite esa Lidia que la primera, y sí extrañé un poco ese punto, porque aunque hay un crecimiento del personaje, o sea, siento que ahí es todavía, o sea, hay una falta, o sea, de consistencia. Entonces, a lo mejor a la gente le gusta eso y a mí puede gustarme en algunos casos, pero aquí no. Entonces, no es la misma actuación. Entonces, igual, o sea, si actúas como un personaje triste y después esa misma tristeza la actúas enojada, puedes tener algo interesante, pero pues también puede haber, o sea, como una discontinuidad muy grande, una falta de cohesión y de consistencia, o sea que eh, en este caso, o sea, no me parece que fuera la aproximación adecuada. O sea, estoy seguro de que intentó lo mejor que pudo, seguramente hizo su mejor trabajo posible y falló. Entonces, bueno, aún así digo, no dudo que ella sea como la actriz favorita de mucha gente y la actriz favorita de este personaje, ¿no? Para mucha gente y yo no coincido con ellos. También, o sea, digo, esto supongo tiene mucho que ver, o sea, con cine y no con teatro. Entonces, bueno, sí lamenté el resto de la obra, o sea, esa pérdida. Sin embargo, también es curioso, o sea, porque mucho del guión y de todo lo demás realmente, o sea, de las luces, la escenografía, el vestuario, el resto de los actores que no cambiaron, ayudó mucho, o sea, al impacto emocional, dramático, o sea, de esta obra que para mí siguió siendo efectivo. Aún así, o sea, si te falta uno de los elementos importantes, pues no está completo, o sea, tu proyecto, ¿no? O sea, tu obra. Entonces, sí es algo que desgraciadamente, o sea, impactó negativamente pues al 50%, ¿no? O sea, de este, del tiempo que duró el musical. Aunque hubo momentos en los que sentía tan fuertemente, o sea, que sí casi, o sea, o olvidé por momentos que era otra actriz, porque sentía que era como de, es que es la historia del personaje. Pero, o sea, eventualmente regresaba sí, es que ya te vi otra vez bien la cara, o el peinado, o la estatura. Entonces, bueno, constantemente digo, eso me sacaba. Hay gente, o sea, que también disfruta, o sea, como de eso. Y hay momentos en los que yo disfruto eso, o sea, pero también si estoy como en una obra como más... o sea, en donde se supone que olvide que esté viendo una obra, no me gusta que esa obra que quiere que olvide que estoy viendo una obra me recuerde que estoy viendo una obra. No lo sé. O sea, digo, también Beetlejuice, ¿no? O sea, rompe constantemente la cuarta pared, pero nunca hay, o sea, una interacción directa con el público, nunca sube, o sea, alguien a la escena, nunca hay como eso, o sea, una intervención como más cercana. En fin, me gustó que aparece Sandy al final. De hecho, no aparece al principio y dije, creo que no pudieron meter a una serpiente gigante en este teatro. Y luego sí. Y fue como de, wow, ¿por qué no apareció al principio? Tal vez no funcionó el efecto especial, o no lo sé. Pero se ve muy, muy increíble. Este. También, por ejemplo, una cosa curiosa, o sea, de ver esta función. O sea, es que cada función es diferente. Aunque sea la misma obra, no es la misma obra.
mucho de esos es porque muchos elementos cambian. Los actores cambian, la escenografía cambia, las dimensiones, ¿no?, del teatro cambian, la cantidad de luces, etc. Si algo llega a fallar, o sea, todo eso va modificando, o sea, como cada actuación. Y por ejemplo, hubo momentos en donde, por ejemplo, el primer error, o sea, es que Beetlejuice saca, o sea, como le lanzan un ukelele y empieza a tocar. Y lo atrapa la primera vez. Y luego lo rompe y lo avienta. Le lanzan otro y sigue tocando. Y también lo rompe y lo avienta. El segundo no lo atrapó, pero la música seguía teniendo un ukelele. Entonces al final el actor, o sea, lo levanta y lo toca. Pero siento que es parte, o sea, de los errores que yo coincido, o sea, que el teatro pierda su nivel de realismo, porque te saca, o sea, de la experiencia, ¿no? O sea, inmersiva que puede ser ver una obra de teatro. Justamente por ese tipo, o sea, de errores, que en una película, o sea, todo el tiempo, no importa lo que hagas, el mundo está, el universo está contenido ahí, o sea, de manera que nunca se interrumpe, ¿no? O sea que si te mueres, o sea, el espectáculo no para. Pero es curioso también, o sea, por ejemplo, ver ciertos puntos, o sea, de cómo enfatizan ciertas líneas, cómo las dicen, cómo gesticulan, ah, en comparación a otras, a fragmentos que he visto por ahí, o sea, y que es como de, ok, o sea, lo dice diferente este actor a este, aquí utiliza más esto, lo dice más de esta forma, y puedes comparar, o sea, como cuál es la mejor toma, cuál es la mejor versión. Y cómo también, o sea, pues a un actor o a un director, o sea, es como, bueno, no nos interesa la mejor versión, nos interesa una versión diferente, ¿no? O sea, o a ver, vamos a hacerlo así en lugar de hacerlo como antes. Entonces también, o sea, siento que eso es curioso. Recuerdo algo que mencionaba el compositor de West Side Story, de cómo en el teatro, o sea, pues los actores se equivocan o la orquesta se equivoca y pues tienes que seguir, ¿no? O sea, porque pues no puedes repetir, no puedes regresarte, no puedes pausar, o sea, y avanzas como si nada y el público lo acepta. En cambio, en una película, o sea, puedes hacerlo una y otra y otra y otra vez, o sea, hasta que salga bien, hasta que salga como tiene que quedar, ¿no? O sea, entonces, aquí, o sea, y bueno, en el teatro, o sea, muchas veces las cosas no quedan como tienen que quedar. Y a la gente le gusta eso, ¿no? O sea, también, a mí no, a mí me gusta que sí estén lo mejor posible. Eh, pero bueno, o sea, digo, lo que ves es lo que hay. Entonces, eh, hay ciertos también, o sea, como puntos en donde creo, no sé si siempre actúan así, o sea, siempre hacen así, siempre interpretan así estos personajes, estas escenas, pero de repente siento que el timing falló, no nada más con el ukelele, a veces los chistes siento que no tenían la pausa necesaria, a veces sí, pero de repente es como de, ok, este chiste no funciona igual porque como que tenías que dar, o sea, más espacio, ¿no? Entre más tiempo entre un diálogo y otro. A veces los tonos de voz, o sea, si son más grandes, más, bueno, son más altos, más bajos. Entonces, pues sí, así es. Y también, o sea, el otro aspecto cinematográfico de esto, que es las promos. Y, o sea, los eventos como los Tony Awards, o sea, que se grabaron y se montaron. um, y que es una experiencia, o sea, distinta ver un musical como película que, o sea, al margen de lo que diga Martin Scorsese y otros,
O sea, sí, yo creo, o sea, que sí es una película. No es de, a ver, vamos a ver una película de hora y media. Es un fragmento, una grabación, o sea, de un evento en vivo, pero es una película, ¿no? O sea, tienes puesta en escena, tienes distancia focal, tienes planos, tienes movimiento de cámara, tienes montaje, tienes, o sea, entonces, ¿qué madres es eso, no? O sea, si no es cine. O sea, siento que es como de, pues tienes la negación de que sea cine. Es como de, es cine, ¿no? O sea, no significa que sea el mejor cine, el mejor ejemplo de cine, el mayor exponente del cine, pero porque lo es. Entonces, o sea, ver como la versión cinematográfica de esta obra, aunque sea en esos fragmentos, uh, siento que también, o sea, es curioso ver como el mismo material, o sea, la música, los vestuarios y demás, pero en vivo, y cómo también, o sea, la experiencia, a pesar de que está ampliada por los diálogos, por piezas musicales, ¿no? O sea, que no estaban antes, sorprendentemente, o sea, creo que no es mejor. Uh, o sea, perder esos planos cerrados en donde puedes ver mejor un efecto especial, en donde puedes ver más, o sea, los detalles del maquillaje, la gesticulación, o sea, de los ojos, de los labios, de las cejas, la frente. Y realmente la lógica de un medio, o sea, no es la misma que de otro. Entonces, no es correcto ni creo que teóricamente útil juzgar una obra de teatro bajo los estándares de una obra cinematográfica de la misma forma en la que no es útil juzgar una película bajo los estándares de un libro, ¿no? O sea, eh, o sea, situaciones así. Sin embargo, ver, o sea, como partes de esta obra como animatics, como grabaciones, ¿no? O sea, promocionales sin audiencia o nada más desde el escenario y demás. O sea, sí me habla, o sea, como, bueno, a mí también, como muy personalmente, de cuánto quisiera ver esta obra como una película, incluso más creo que como obra de teatro, o sea, para poder fijarme, ¿no? O sea, incluso como en esta perspectiva bidimensional, um, eh, bueno, o sea, como o sea, como de no poder ver, ¿no? O sea, como del lado de la audiencia, porque lo que ves es la audiencia. Este, o sea, me gustaría como un poco, o sea, sí ver un poco más, o sea, de esos gestos, esas muecas, esas sonrisas, o sea, me gusta como en general el trabajo de los actores, o sea, en estos ejemplos también, o sea, en la función. Um, no siento, o sea, que hubiera como una exageración, aunque tal vez de cerca se vería distinto. Aún así, o sea, ciertos efectos y ciertas cosas es como, wow, o sea, me gustaría ver más en detalle eso. O sea, y no por estar, o sea, como más cerca del escenario y ver también, o sea, bueno, depende como del teatro, pero, o sea, sino ver, o sea, como pues desplazamientos de la cámara, ¿no? O sea, como tal movimientos, o sea, tal vez, o simplemente cambios de lugar de la cámara. Entonces, y eso, o sea, como pues para mí pues aportaría como muchísima expresividad a cada momento, ¿no? O sea, que estamos viendo, si son las manos, si son los ojos, si es el cuerpo completo, o sea, entonces es algo, o sea, que me gustaría ver y tal vez no es como tan imposible ya, o sea, en la época en la que vivimos y pensar en unos 10 o 20 años después, o sea, tal vez, o sea, haya que esperar mucho, pero pues ya puedes hacer como bailar awkwardly, o sea, como a personas con deepfakes y inteligencia artificial y así, entonces como de, no estamos tan lejos tal vez. Eh,
Pero bueno, o sea, digo, no hay planes perfectos, pero tal vez haya aproximaciones. And that's all I have to say about